Era el más alto de todos en un pueblo de más de 500.000 de personas. Seguramente que cuando venía con sus amigos era muy fácil darse cuenta que era él el que los acompañaba. Al final de cuentas era el más alto de todo el pueblo. Es más, dice la escritura que de todos sus amigos, el que era más alto le llegaba apenas a la altura del hombro. Su biografía es desconocida hasta el momento en que es llamado a ser rey de Israel. Pero ya vamos a llegar a eso. Antes quiero contarle lo que sucedía en el pueblo de Israel en ese preciso momento de su historia. En Israel no había un rey. Era más bien un pueblo gobernado por jueces en la parte político-militar y por sacerdotes en la parte espiritual. Sin embargo, no eran un país como tal, eran 12 tribus diseminadas en una región. De hecho, la escritura misma nos enseña que hubo jueces que gobernaron en pueblos muy pequeños e incluso nos dice que hubo jueces a los que Dios llamó a pesar de su pasado no muy santo, que digamos. En esta realidad es que se encuentra un día el pueblo de Israel cuando se acerca a Samuel, que era juez, y dicho sea de paso, con Samuel inicia la era de los profetas de Israel. El pueblo se acerca a él para exigirle que les ponga un rey como tienen todas las naciones. Eso lo dice Primera de Samuel 8:5. Samuel, ante la insistencia del pueblo, consulta a Dios y pues Dios le aclara a Samuel, no es a ti a quien están desechando, es a mí. Así que nombra para ellos un rey. Y es en esta parte de la historia donde entra Saúl, el más alto de los hombres de Israel, que se veía a sí mismo como el más insignificante. Tanto así que en su propia coronación estaba escondido. Le invito a que me acompañe a reflexionar en los próximos minutos acerca de cuando la camisa nos queda grande. Ya volvemos. Cumpliendo la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Le saluda el pastor Marco Antonio Ríos y como siempre agradezco a nuestro Señor Jesucristo el enorme privilegio que nos da de compartir su palabra por estos medios. Quiero como siempre aprovechar para invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe en las redes sociales. También síganos en la cuenta de Spotify. En todas estas plataformas aparecemos como Su Palabra No Volverá Vacía. Hace unos días compartía con usted que en Dios nada es pequeño. Veíamos el ejemplo de Moisés y de cómo su obediencia lo llevó desde considerarse a sí mismo no apto para hacer la tarea que Dios le ordenó por ser, según él, torpe de lengua, hasta encontrarnos con el Moisés que vio el mar abierto en dos, para que el pueblo de Dios cruzara en seco en su huida ante la persecución del ejército de Faraón. Y si bien es cierto Moisés no entró a la tierra prometida, un día hablaremos de esto, Dios le guardó un lugar especial en la historia de Israel y por ende de toda la humanidad. Con Saúl pasó algo distinto. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Su responsabilidad más grande sería la de unificar a 12 tribus bajo una misma identidad, como un solo país, una sola nación bajo una misma ley y un mismo Dios. Y aunque Jehová no estaba de acuerdo con este anhelo del pueblo, decidió por amor a ellos mismos no abandonarlos y por eso escogió a Saúl como rey. Pero a Saúl la camisa le quedó grande. Ahora bien, ¿se equivocó Dios al escoger a Saúl? De ninguna manera. El problema era de Saúl. Veamos por favor lo que la escritura nos dice acerca del rey Saúl. Acompáñenme por favor a leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versos 1 y 2. Dice la escritura: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros para arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Joven, hermoso y de gran estatura. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido tener esas características cuando éramos jóvenes? O sea,
Vamos a ver el cuadro completo que se nos presenta. Joven, hermoso, el más alto de todo el pueblo, y Dios te escoge para ser rey de la nación. Y entonces, el día de tu coronación, no apareces porque estás escondido. ¡Escondido! El comentario de la Biblia, Matthew Henry, dice a este respecto: tan poco dado a ese poder estaba Saúl, que se escondió. Bueno es estar consciente de nuestra indignidad e insuficiencia para los servicios a los cuales hemos sido llamados. Pero los hombres no deben irse al otro extremo rehusando los servicios a los cuales el Señor y la Iglesia los llaman. Una cosa es ser humildes ante el llamado que Dios nos hace, y otra muy distinta es dejar que nuestra falsa modestia no nos permita desarrollar esa tarea para la que Dios nos ha escogido. Decir que en Dios nada es pequeño también tiene que ver con esto. Si Dios te llama es porque Él es el grande, y es porque ante su llamado todo lo que nosotros tenemos que hacer es repetir las palabras de Abraham, de Jacob, las palabras de Moisés, las palabras de Isaías. Heme aquí. Tristemente, lo que un día fue humildad en Saúl se transformó con el tiempo en soberbia y arrogancia, y lo llevó a pecar de tal manera que Dios decidió quitarle el trono de Israel. Por cierto, que Dios nos llame no es exclusivo para los que ya creemos en Él. La Escritura dice claramente en Apocalipsis 3:20: mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Jesús le ama. Jesús está llamándole en este mismo momento, porque Él tiene un plan de salvación y vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Va a aceptar usted este llamado, o como hizo Saúl, se va a esconder con el pretexto de soy tan bueno que Dios ya me perdonó, o el otro pretexto que es soy tan malo que ni Dios puede perdonarme? No permita que su propio corazón juegue con usted como lo hizo con Saúl. En Dios nada es pequeño, y su salvación y la mía son tan importantes para Dios que hizo el sacrificio más grande que nadie podía hacer. Fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le invito en este momento a que rinda su vida delante de Dios, que reconozca a Cristo como único y suficiente Salvador de su vida. Y si usted ya ha conocido a Cristo, pero se apartó de Él, le pido que reconcilie hoy su relación con nuestro amado Señor. ¿Cómo hacerlo? Es sencillo. Todo lo que tiene que hacer es repetir conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Dígale conmigo al Señor Jesús: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque puedo acercarme delante de ti y reconocer que soy pecador. Te pido perdón, Señor, porque reconozco que te he ofendido. Padre, por favor, perdona cada uno de mis pecados. Acéptame, por favor, Señor, como tu Hijo. Quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Agradezco, Señor, que hayas pagado por mis culpas en la cruz del Calvario, y recibo, Señor, con profunda alegría tu perdón, pero sobre todo con toda mi gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que logramos entender que Dios nos llamó por su propia grandeza. Como siempre, quiero invitarle a que nos acompañe en nuestras redes sociales, que se suscriba al canal de YouTube, pero sobre todo quiero invitarle y pedirle que si la palabra que hoy hemos compartido con usted edificó su vida, que por favor usted también la comparta, no se quede con ella. Estoy seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar, porque dice Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto
@supalabranovolveravacía.org.